Amigos, los billonarios, personas que cuando dicen yo pago no se refieren a unos tacos de barbacoa como tú y yo podríamos hacerlo, sino que pueden referirse a un yate, al silencio de una víctima de abuso sexual o a una elección presidencial. Es el tema de esta avenida de papel. Los billonarios son el centro de atención y admiración del mundo moderno, ya sea en el ficticio, con uno creando un supertraje para solucionar el crimen en el planeta y subsanar con violencia la pérdida de sus padres, o otro creando una supercorporación y un supertraje para solucionar el crimen en el planeta y subsanar con violencia la pérdida de sus padres. U otro poniéndose mamadísimo, creando una supercorporación y creando un supertraje para solucionar el crimen en el planeta y subsanar con violencia la pérdida de sus padres. O en el mundo real, donde Elon Musk lleva gente al espacio con un cohete privado, Bill Gates trata de erradicar la malaria, o Jeff Bezos trata de solucionar la necesidad de comprar borracho un Nintendo Switch un viernes por la noche. Todos son portadas de revistas, protagonistas de programas de los más ricos de VH1 y reciben reverencia por parte de todo el mundo. Sin embargo, en este momento de crisis donde los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen cada vez más pobres, es momento de preguntarse, más que nunca, ¿de dónde salió ese dinero? Es claro que en el mundo hay desigualdad. Niños ricos en México tiran millones en champaña en los suelos de los antros, mientras otros filtran agua sucia con un popote en Botswana. Millennials de clase media están preocupados por traer más niños al mundo, mientras billonarios están preocupados por no traer suficientes niños a sus fábricas. Celebridades viajan con 15 personas en aviones privados, mientras en otro lugar 15 personas caben en una combi de Metro La Raza. Situaciones de extrema diferencia entre personas parecen inverosímiles, pero en muchos casos derivan del simple hecho de dónde nacen esas personas. Alrededor del mundo hay todo tipo de bebés, todos son algo mecos. ¿Cómo que por qué? Pues, por ejemplo, los bebés del ñu salen del útero y ya están corriendo a 20 kilómetros por hora. Los pendejos pavos, algunas especies, salen del huevo y ya saben volar. En cambio, el bebé humano, si le pesa mucho la cabeza y nadie se las detiene, se puede matar. El epítome de los bebés son mecos. ¿No les gustaría que su bebé, saliendo del parto, ya pudiera correr al refri a traerte una cheve, por ejemplo? En fin. Aclarando este punto, como decía, en el mundo hay todo tipo de bebés y no importando su capacidad cognitiva, si son mecos o si serán mecos, en un 60% de los casos en todo el mundo y 80% en México, su destino, la educación que recibirán, el dinero que harán en su vida y la capacidad de proveer a sus familias estará determinado de acuerdo al lugar en el que nacieron. Unos nacerán en Coacalco entre cobijitas de piolín, otros en un ritual de cuarzos en una clínica privada de la Condesa y otros, menos del 1%, lo harán en un parto acuático en la alberca de un penthouse entre sábanas egipcias de 43,000 hilos. Sabiendo que por el simple hecho de nacer donde nacieron y ser hijos de quienes son hijos, tienen el potencial de moldear a la sociedad y a sus instituciones, aunque todavía les quepa un sobrecito entero de salsa inglesa en la mollera. El dinero, el invento más útil, influyente y malévolo de nuestra civilización, está sufriendo un problema de distribución que ha generado billonarios. ¿La existencia de los billonarios es justificada? ¿Cómo afectan las políticas y altruismo impulsadas por billonarios a la sociedad mexicana y mundial? ¿Sabrá alguno de estos miembros de la élite económica más exclusiva la delicia de probar un taquito de jamón con queso panela y rajas de lata? ¿YouTube volverá a censurar este pendejo video? Acompáñenos en esta avenida de papel. Billonarios. Nacer siendo un supergenio siempre es una ventaja en muchos sentidos y debería generar muchas oportunidades. Sin embargo, en algunos casos genera la posibilidad de tener una medalla de latón de una Olimpiada del Conocimiento y en otros, pues becas, apoyo y millones de dólares por parte de tus papás. Esto nos hace voltear a Elon Musk, el sudafricano más famoso después de Nelson Mandela, The N-Word y Sifigüesta Shabalalalala, el cabrón que nos empató en el mundial. Elon fue un niño con una familia disfuncional como tú, como yo, como Diego Santoy, bueno, quizá no tanto. Hijo de Maya Musk, modelo de alta moda y nutricionista, y de Errol Musk, un destacado ingeniero sudafricano que fue el primero en hacer un vuelo privado de Sudáfrica a Australia, Elon fue un niño que nunca tuvo que ponerle leche a la crema para que rindiera. Su hermana Tuska es directora y actriz en Sudáfrica, y su otro hermano Kimball también es inversionista y empresario. Tiene otra media hermana de 4 años, resultado del tercer matrimonio que su padre tuvo con la hijastra de su segundo matrimonio. Quizás si eres de Monterrey lo que acabo de decir te quede totalmente claro, pero para los demás, sí, el papá de Elon Musk hizo la agudialenciña y se divorció de su mamá, se casó con otra señora que tenía una hija de 4 años y en ese segundo matrimonio se volvió a divorciar otra vez para casarse con la hijastra de 4 años, 26 años después. A esa esposa ahora le lleva 40 años.
Elon, supongo algo cansado de todos estos pedos familiares salidos de Macondo, se muda de Canadá, donde se va con la bendición de su papá, que lo despide con unas dulces palabras. Regresarás acá en 3 meses, eres incapaz de tener éxito en cualquier otro lugar. Años después entraría a Stanford para estudiar como su padre ingeniería aeronáutica, lo que refuerza el dicho que el rencor a los padres es momentáneo, pero los daddy issues son para siempre. Esta estructura familiar pareciera ser que ha tenido que ver un poco con los exabruptos de Elon Musk como adulto y padre, pero eso lo veremos más adelante. Mark Zuckerberg, otro de nuestros billonarios en estudio, por otra parte es hijo de una familia más o menos acomodada que vivió en la modesta comunidad de Dobbs Ferry en Nueva York, donde con lo de la renta de un mes puedes pagar 2 años de renta en una casa de Cuautitlán Izcalli sin ningún tipo de pedo. Hijo de Edward y Karen Zuckerberg, quienes son dentista y psiquiatra respectivamente, Zuckerberg demostró su habilidad e ingenio desde muy temprana edad. A los 12 programó su primera aplicación de mensajes. A esa edad, mi mayor logro era hacer los especiales de todos los jugadores de la maquineta de King of Fighters, por ejemplo. Diferentes formas de relacionarnos con la programación. A partir de ese momento de interés con el mundo electrónico, a mí me sacaron repetidas veces a chingados de la farmacia y a Zuckerberg le valió que fuera inscrito en la exclusiva academia de Exeter para seguir desarrollando sus habilidades. Por su parte, Elon Musk, el hombre cohete con su caja de huevo llena de sus diplomas de Stanford, otra universidad nada barata, el rencor hacia su padre y muchas ilusiones, se convirtió en uno de los CEOs y emprendedores más jóvenes e innovadores de Estados Unidos con su empresa X.com, fundada en 1999, que más tarde sería ni más ni menos PayPal. Donde no era el cabrón en el que se ha convertido. Positivo, humanista y amable eran los adjetivos con los que sus colegas y empleados describían a Elon Musk. Eso sí, nunca dejaría de ser pedero contra todos los analistas e inversionistas que pronosticaban que las ideas y proyectos de Elon Musk, como SpaceX, fundado en 2002, y Tesla, fundado en 2003, no sobrevivirían. Mark Zuckerberg, al otro lado de Estados Unidos, mientras tanto, seguía viviendo su salvaje adolescencia programando juegos de Atari para sus amigos. También creó un sistema arcaico de streaming de música y probablemente estaba cogiendo a un nivel menos 132. Sospechas y actitudes que luego se confirmarían en la Universidad Harvard, por supuesto, donde a partir de una borrachera y el despecho por haber sido cortado por su novia, Zuckerberg, en lugar de acabar guacareando afuera del Tenampa, programó FaceMash, una aplicación bastante misógina que comparaba la cara de sus compañeras con fotos hackeadas de los servidores de Harvard para ser sujetas a votación respecto de quién era más bonita y que sería el antecedente para crear el actual Facebook. Pero, ¿qué sería de todas estas historias de supergenios y billonarios sin recordar a The OG Nerd, a la persona que crecimos conociendo como el hombre más rico del planeta casi siempre y que es universalmente querido por sus esfuerzos filantrópicos para salvar al planeta, a pesar de los grupos de Facebook que creen que nos quiere secar el líquido de las rodillas y ponernos chips? Bill Gates. Hijo de William Gates, un renombrado abogado, y Mary Gates, profesora en la Universidad de Washington y primera directora del Interstate Bank de igual de Washington, fue un niño que creció entre la crema innata de la sociedad de su tiempo. Su educación fue realizada en el exclusivo colegio de Lakeside en 1968 y una de las pocas preparatorias con computadora. Y es ahí donde conoce a su socio, Paul Allen, dueño de los Seahawks de Atlanta y pues Rip in Dep, con el que fundaría Microsoft. Después irían a Harvard, la cual Bill abandonaría para perseguir su sueño de programar, desperdiciando así millones de dólares de sus padres invertidos en su educación, pero que no importa, porque en la élite eso no es un lujo y puedes repetir todas las carreras que se te hinche un huevo. Elon Musk, por su parte, seguía impulsando su carrera en la industria eléctrica haciendo baterías para coches Lotus. Sin embargo, en aquel momento en el que todo era risas por parte de competidores, cuando Musk prometía cosas como camionetas que avanzaran 500 kilómetros en una carga eléctrica y aceleraran como un Porsche, Tesla y Musk no solo cumplieron, sino que excedieron las expectativas. Los primeros Tesla parecían salidos de una película de ciencia ficción, pudiendo actualizarse de forma inalámbrica en tiempo real, eficientando cargas de energía y con notificaciones respecto a incendios forestales para que, sí que tenías que cargar, no te acercaras a uno. Todo mientras el valor de la compañía crecía y crecía de forma espectacular. Así que en 2010 Tesla decidió volverse pública porque con crecimiento vienen un chingo de gastos y falta de flujo de efectivo, con lo cual Tesla se convirtió en la primera compañía automotriz desde Ford
Nacidos fuertes. Regresando con nuestro queridísimo genio de peinado de tazoncito Mark Zuckerberg, él abandona Harvard en 2005 para dedicarse de lleno a su proyecto de Facebook, que pues ya tenía un financiamiento de 12.7 millones de dólares de varios compas. Y a partir de ahí, todo es historia. Compró sus tarjetitas de soy CEO perra, diluyó las participaciones de sus amigos que lo ayudaron a fundar Facebook para mandarlos a la verga, y atrapó a todo México con grupos de compra-venta donde se exponen infieles. Hasta Aaron Sorkin le hizo su propia película. 2 años después, en 2009, Facebook haría su salida a la bolsa juntando 16 billones de pendejos dólares, haciéndola en ese momento la compañía tecnológica con la evaluación más alta de la historia. Y a Zuckerberg, de la noche a la mañana, en la persona número 29, entre las más ricas del planeta, sin haber cumplido putos 30 años. Del otro lado del estudio, nuestro muchacho sudafricano Elon volvió a superar las expectativas de sus críticos e implementó el piloto automático en la mayoría de sus modelos Tesla, en modo beta. O sea, hay muchas cosas que la gente puede probar en modo beta: videojuegos, antivirus, tus sentimientos, pero no una inteligencia artificial que maneja tu coche con gente real en la calle. La mayoría de las armadoras siguieron las órdenes del gobierno de no implementar este tipo de tecnologías hasta que fueran completamente fiables, pero como veremos a lo largo de este capítulo, a Elon Musk no le podría valer más pito lo que pudiera o no decirle el gobierno. Sin embargo, en ese momento la empresa de Musk pues valía casi la mitad que toda la industria en su conjunto. Un día después del IPO, Mark Zuckerberg se casaría con Priscilla Chan, con quien comparte la dirigencia de la fundación Chan Zuckerberg, en la que teóricamente el plan es que el 99% de las acciones de Zuckerberg en Facebook sean destinadas a causas altruistas como educación, cura de enfermedades y conectividad. Donan en un principio millones de dólares al Hospital General de San Francisco, que predeciblemente ahora se llama Hospital General Zuckerberg. Porque el ego, amigos, el ego. En 2015 se volvería papá y, como todo, me han contado, pues te cambia la vida y la perspectiva. Zuckerberg iniciaría entonces una campaña de renovación de los propósitos de Facebook y planteó propósitos anuales para él y para mejorar la plataforma, por lo cual hizo una gira por todos los estados de la Unión Americana para conocer a los usuarios reales de Facebook. Lo que, acá entre nos hizo sospechar a muchos que esas giras, pues tomándose fotos con gente de rancho, tendían a ser un plan para llegar a la presidencia, pues porque normalmente es así. Sin embargo, como dijo Immanuel Kant en su obra Crítica de la razón pura, la vida es culera y luego te mueres. Y Mark, con su sombrero de rancherito, viendo vaquitas, no se imaginaría que el año siguiente estaría sentado en un interrogatorio ante el Congreso de Estados Unidos por 10 horas respondiendo preguntas sobre la infiltración rusa en su plataforma y el escándalo de filtración y venta de datos de Cambridge Analytica. Todo esto durante las elecciones de 2006, en las que cuentas falsas rusas compraron $300,000 en anuncios y promovieron fake news que llegaron a 86 millones de votantes indecisos. Nadie duda del talento de Elon Musk para emprender y hacer que las cosas sucedan, pero su debilidad más grande la comparte con nuestros funcionarios públicos: no poder dejar el puto Twitter en paz. Como cualquier adicto al crocodile que vende sus escamas por dinero, todo empieza con cosas más suaves como el alcohol, la marihuana o tweets alarmistas sobre un meteorito que va a destruir la Tierra. O tweets cotorros aclarando que él no nació en Marte. Sin embargo, al entrar a ese picadero llamado Twitter, las posibilidades de cagarla, sobre todo si tienes una empresa que vale en ese momento alrededor de 46 billones de dólares, pues son muy altas. En el verano del 2018, un grupo de niños de un equipo de soccer en Tailandia quedaron atrapados en una cueva a más de 100 metros de profundidad, de la cual era un pedo sacarlos que ni siquiera el taladro de Armageddon podía hacerlo, y se volvieron el evento mediático mundial, #PrayForTheKids. ¿Cómo llegaron ahí? No lo sé, de la misma manera en la que las llaves aparecen en el congelador, los calcetines debajo de los sillones o un brasier en la cajuela de tu papá un mes antes de que se divorciara de tu mamá. Misterios de la vida. Entonces Elon Musk, que junto con Tesla ya empezaba a meterle más lanita a SpaceX y hacer simulaciones de aparatos para la conquista del espacio, plantó que podrían utilizar una de las cápsulas diseñadas por ellos y rescatarlos. Uno de los ingenieros encargados del rescate criticó el mecanismo que planteaba Musk, sin saber que a un millonario le puedes criticar lo feo, lo mal que baila, pero jamás lo pendejo. Y Musk se ensañó en una serie de tweets hasta el punto de llamarlo pedo, que no quiere decir que trabajara con una anforita de Cuba, lo cual es muy respetable, sino que infería que el ingeniero era pedófilo. Musk se retractó diciendo que lo que había puesto a lo mucho significaba creepy o raro, pero obvio nadie se la comió. El ingeniero demandó a Musk por daño moral, pero obviamente acabó perdiendo, pero esto nada sirvió para recuperar
la reputación de Elon Musk. ¿Creían que nos habíamos olvidado de nuestro viejo amigo Bill Gates? Claro que no. Después de fundar Microsoft con Paul Allen, Bill, que ya había desarrollado varios lenguajes para sistemas, pues se metió en un pedo con IBM, a quien le había ofrecido el desarrollarle una interfaz y sistema que compitiera con las Mac de ese entonces, que eran superiores. Bill, que a pesar de lo listo que es este desmadre, pues lo agarró con la papelería cerrada el domingo a las 12 de la noche, pero lo solucionó comprando el lenguaje 86.2 a muy bajo precio al joven programador Tim Paterson y lo rebrandó como MS2 sin tener ni verga hecho. Microsoft quiso los derechos de licencia, mantenimiento e incluso la facultad de vender el 2 a otras compañías. IBM aceptó, considerando que lo que produciría dividendos serían las computadoras y no los programas, generando así una de las automatizaciones de pito más impresionantes de la historia moderna. Días después, Microsoft, ya habiendo vendido un paquete para que todas las computadoras IBM utilizaran el sistema de Tim Paterson, estos culeros le compraron el lenguaje a $50,000 sin decirle que iba a ser usado por IBM. Nuestro bonachón amigo Bill ya había solucionado uno de sus pedos, pero todavía le faltaba otro, la interfaz gráfica. Por lo cual dedicó días y noches sentado junto con Paul Allen a crear un diseño que rivalizara con el de Apple, y al final nada de esto es cierto. Bill Gates visitó a Apple con el pretexto de ofrecerles una mejora en las hojas de cálculo, pero en realidad era para tener acceso a su plataforma, y Bill después los amenazó con filtrar su sistema y vendérselo a IBM, forzándolos a generar una alianza para que Microsoft pudiera utilizar el diseño de Apple de ratón e interfaz en su sistema operativo. Ya saben, si pensaban que solo en México, no han visto nada. Microsoft, a partir de este deal, se vuelve durante casi 15 años el principal sistema operativo utilizado por todas las computadoras del planeta, con un 85% del mercado. Años antes de estar frente al pelotón de fusilamiento, o en el Congreso de Estados Unidos para que se entienda, Mark Zuckerberg recordaría el primer día de 2014 en el que se compra un Golf GTI de $30,000, que anunció con bombo y platillo para la prensa, pero al mismo tiempo se compraría un Pagani Huayra de $13 millones, ese sí en secreto. También se compra 700 acres en Hawái para garantizar su privacidad y una casa de 80 millones en San Francisco y las 4 alrededor, porque pues le preocupa su privacidad. Privacidad que no importó cuando Cambridge Analytica vendió la de 80 millones de usuarios con propósitos electorales. Sin embargo, el ataque de shopping que le dio también le llevó a comprar Instagram por $1 billón, app que según analistas está valuado actualmente en 100 billones. Pagó 19 billones por adquirir WhatsApp, la app que todos en este país utilizamos desde la colonia 5 de Mayo hasta el Palacio Nacional. Ya parece que van a estar usando Signal, no mamen. Oculus por 2 billones y también intentó comprar Snapchat, pero el CEO pues no lo aceptó. Así que plagió el concepto y ahora se llaman historias de Instagram. Intentó hacer lo mismo con Musical.ly, que después se transformaría en TikTok, y tampoco lo logró, pero aquí no hizo nada, porque no es lo mismo hacer emputar a los chinos que al pobre cabrón de Snapchat. Sin embargo, el imperio de Facebook y el acceso a información de sus usuarios se extendió al triple de países y audiencias más jóvenes que Facebook ya había perdido, porque la casa nunca pierde. Bill Gates, por su parte, ajeno a cualquier tipo de pedo, siendo ya dueño de LinkedIn, Skype y obvio Xbox, se sigue dedicando a fondear al CDC y a buscar la cura de la malaria. De vuelta con nuestro amigo Elon Musk, además del fiasco de Tailandia en 2018, tiene conocimiento del problema en Flint, Michigan, respecto al problema del agua bebible de la ciudad, que es descubierta con plomo y demás elementos tóxicos, por lo que él se ofrece a solucionar el problema con su inteligencia sin igual y sus recursos ilimitados. Y pues, al final, después de toda una campaña publicitaria al respecto, se descubre que Musk envía algunos filtros de agua para lavabo y se desentiende totalmente del pedo. Pero hey, la publicidad fue gratis y pues ya había pasado. Bill, por su parte, se casa en 1995 con Melinda Gates, con quien crea la fundación altruista más importante del planeta, la asociación Melinda Gates, que se compromete a crear un fondo por más de $100 billones. Bill, además, puede hacerlo porque disfruta de las mieles de competir entre él y Carlos Slim por el puesto de los cabrones con más lana en el planeta. En 2006 decide ceder su posición como CEO a Steve Ballmer para enfocarse cada vez más en su labor filantrópica. Como primera acción, donó $21 millones al MIT para crear un laboratorio con el nombre de su padre. Mark, por su parte, llegaría el 2018 con nuevos bríos, con ganas de hacer un mundo mejor y a Facebook un lugar donde la paz y armonía, donde hasta en los comentarios del Universal haya fraternidad. Sin embargo, como dijo otro gran filósofo, pobre diabla y yo, pobre diablo, el 2018 fue la cerveza chingones de los años de Mark Zuckerberg. En ese año se descubre que ha tenido de manera regular cenas con el presidente Trump. Se destapa el escándalo de Cambridge Analytica, en el que información de 87 millones de usuarios quedó comprometida y vendida con fines electorales en 2016. Mark contrata entonces al asesor de George W. Bush para que lo coacheara en las más de 10 horas de preguntas y respuestas que le esperaban.
Sale vivo de ahí, pero las acciones de la plataforma se desploman 18%. El movimiento de late Facebook se vuelve global y su propio lugar como CEO empieza a ser cuestionado. La compra de anuncios y creación de fake news crea episodios violentos y muertos en las elecciones de Myanmar, en India, en Alemania, Filipinas, Brasil y no sé si se dieron cuenta, pues aventándose mesas carta blanca virtuales en los Facebook de sus familias y viendo el feed de las pasadas elecciones, pues también pasó en México. Pensando que el pedo ahí pararía en septiembre del 18, Facebook tiene que anunciar que sufrió el hackeo más grande de la plataforma en 15 años, con más de 30 millones de personas afectadas. Después, México, nuestro gran país, que no se podía quedar atrás, y anunciaría que la seguridad de más de 100 millones de usuarios del portal de cultura colectiva habían quedado indefensos en otro breach de seguridad que era todavía más grande que el anterior, y por si fuera poco, los fundadores de Instagram que todavía trabajaban en Facebook, Kevin Systrom y Mike Krieger, anuncian su salida de la compañía por preocupaciones acerca de la autonomía de la red social. Días después de su salida, siguen Brian Allen de WhatsApp, la otra compañía que Zuckerberg compró, y sus razones fueron debido a la preocupación con la privacidad de los usuarios. Sus palabras son lapidarias: vendí la privacidad de mis usuarios por una gran cantidad de dinero. Hice una elección y un compromiso y ahora tengo que vivir con ello todos los días. Con remordimiento, pero en un yate, digo yo. Elon, por su parte, una noche de Twitter que recuerdo porque estuve ahí, anunció que iba a fijar el precio de las acciones a $420. Ya saben, por el 420. Big that shit, 420. Nadie supo si era mame o no, pero al otro día suponemos que más horneado que una mantecada Bimbo sale a decir que hará Tesla privada, es decir, que recomprará con socios de los Emiratos Árabes todas las acciones de su empresa para sacarla a la bolsa. Obvio nada de esto pasó, pero la Security Exchange Commission, SEC o Policía del Capitalismo, como me gusta llamarla, llegaría a exigir su remoción como CEO y su participación en cualquier actividad involucrada del mercado bursátil por su tendencia a manipular el precio de las acciones cuando está pacheco. Al final, pura llama de petate, y Elon Musk se quedó con un regaño, la inclusión de un nuevo chairman y la recomendación de, pues, no tuitear mamadas. Bueno, tuitear mamadas relacionadas a sus empresas. Mark Zuckerberg, por su parte, fijó ya su meta para el 2020. El no ser querido, sino entendido, que al parecer pues no le está yendo tan bien. Y en la polémica respecto a la restricción de los tweets del presidente Trump, donde incita a la violencia, Facebook no ha querido restringirlos bajo el pretexto de Mark de no querer ser árbitro de la verdad. Tiempo después fue anunciado que Zuckerberg había estado hablando con el presidente Trump y recomendándole pues no hacer esos posteos, cosa que pues no sucedió. Elon Musk, por su parte, con la entrada del coronavirus, no dejó su adicción a decir mamadas en Twitter como si su user acabara en números o empezara con yo soy Elon Musk, o yo no soy Elon Musk, o un tal Elon Musk, y en enero declaró que el COVID no era más peligroso que la gripa. Después predice que para finales de marzo los casos serían próximos a cero y que el pánico del coronavirus era pendejo. Ese mismo marzo, autoridades de Los Ángeles obligan a todas las compañías a cerrar sus empresas, pero Musk, por sus huevos, la cierra una semana después. A finales de abril, con 1 millón de casos en Estados Unidos, Musk anuncia que reabrirá su fábrica de autos y que si quieren arrestar a alguien, que sea él. Elon Musk se sale con la suya y su fábrica sigue operando sin sanciones. Bill Gates, por su parte, quien había buscado por más de 2 ocasiones y con casi $500 million la regularización de los charter schools en Washington, donde él vive, que son básicamente franquicias de escuelas al alcance de cualquier privado, buscó hacerlo a través de hacer lobby con jueces y abogados. Después lo intentó por la vía legislativa, pero el Congreso y votantes volvieron a rechazarlo hasta que la tercera vez lo logra. Con cientos de millones de dólares invertidos, Gates logra a base de solo dinero doblegar la voluntad de el poder judicial, el poder legislativo y el poder más importante y única arma del ciudadano, el voto. Todo con su cara de bonachón queriendo salvar el mundo. Muchos anhelan ser millonarios y no los culpo. Tener dinero está bien chingón porque te permite comprar cosas como viajes, un buen seguro médico, una suscripción premium a Avenida de Papel, entre varias cosas. Sin embargo, los billonarios son un error en el sistema capitalista. El propio Mark Zuckerberg lo ha dicho, nadie debería de tener una cantidad así de dinero. En la relación simbiótica que políticos y billonarios tienen, unos tienen poder político derivado de que nosotros los votamos, excepto si eres plurinominal, tú sabes quién eres, pero no dinero. Y los otros dinero, pero no poder político, porque nadie los escoge, crean un defecto en el sistema que les permite a los personajes con cantidades ilimitadas de dinero poder irrumpir en nuestras instituciones y organizaciones sin que podamos hacer nada. El dinero no debería ser usado para modificar el pacto social en el que vivimos y poner en duda nuestros derechos laborales a la privacidad o al voto.
Señalar lo inmoral de los billonarios no es ser resentido ni nada por el estilo, ni que necesitas vitacilina. Es señalar qué defectos respecto al estacionamiento del dinero y a prácticas monopólicas con complicidad de cualquier gobierno en el mundo crean actores individuales, personas físicas que por más inteligentes que sean en lo que hacen, no necesariamente serán una pistola en políticas públicas. No son el mesías que un país o un estado estaba esperando para solucionar sus carencias. La sociedad y el estado son el producto de la voluntad colectiva, de todos, desde el taquero, el profesionista, hasta el dueño de Banco Azteca al que le deben el taquero y el profesionista. Por muy extensas y numerosas que sean las donaciones de estos personajes que muchas veces los medios, que reciben bastante lana de publicidad de sus empresas, reportan como mesiánicas y heroicas, reflejan un problema peor. Como sociedad no se puede depender de la piedad y altruismo de un solo personaje para generar mejores condiciones de vida para los gobernados, sobre todo cuando esas fortunas provienen de no aportar al Estado lo que les corresponde. Esto debe venir del pacto de una sociedad y no del recuerdo de una democracia viciada que no se debe olvidar. El Estado somos todos los que vivimos aquí, el Estado no son los que más tienen. Esto fue Avenida de Papel. Muchas gracias por suscribirse, suscríbanse por favor, es más, les voy a dar 10 segundos para que se suscriban. No se olviden suscribirse, darle like, activar las notificaciones, depositar en el PayPal. Muchas gracias por su paciencia de que no salimos en lunes. Ha sido un pedo, básicamente porque tuve que venir a otro estado de la República al SAT porque no había citas. Pero pues mi vida personal les vale ver, ustedes quieren su contenido a la hora que ustedes lo quieren y necesitan. Y yo estoy de acuerdo con ese pacto social que ustedes y yo tenemos, pero a veces sí me carga un poquito el payaso. Entonces, muchas gracias por estar aquí. También otra cosa que voy a pasar para el siguiente video, porque en este me apuró mucho la producción, es lo del comercial. Entonces el siguiente video voy a hacer 2 comerciales a negocios que pues tengan como problemas en esta crisis, y para pues, los poquitos que somos, darles jale, comprar o apoyarlos en lo que se pueda. Son negocios locales, son negocios que le están pasando muy mal. Y pues espérenlo en el siguiente avenida, dos comerciales. Y también les recuerdo que ya la siguiente semana abriré las inscripciones para el curso de guionismo que muchos me han pedido en mis mensajes. La verdad, no les voy a mentir, no soy como... Ay, muchos me han pedido, ya son 2 cabrones en el DM de Instagram. Sí me han pedido por lo menos 20, 25 personas acerca del curso en línea que hice en vivo, que se llama Scripts and Beers, para hacerlo de forma digital. Entonces les voy a pasar la convocatoria la siguiente semana, entonces estén al pendiente para que podamos tener esta convivencia y un curso bastante bonito para poder hacer el proyecto que ustedes quieran, el programa que ustedes quieran, o tener más habilidades narrativas que en esta época son muy valiosas. Yo soy Durden, esto fue Avenida de Papel y muchas gracias por vernos. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Si son billonarios, tengan responsabilidad social, traten de no serlo, y si lo son, pues llámenme y vemos qué hacemos, vemos qué onda, vemos cómo le damos dimensión social a sus billones de dólares. Muchas gracias. Chale, cómo me tardo en concluir, qué pedo, qué impresión.